Y en ese sentido, las leyes tienen que propender al fin último, que es en el fondo producir bienestar, regular nuestras relaciones, pero en definitiva la cancha, los que juegan, por así decirlo, en la cancha, es de las personas. De hecho, se encuentra demostrado que en sociedades más libres el emprendimiento y la creación fluye, versus sociedades que son mucho más restrictivas. Está la experiencia del parlamentario en que sin perjuicio que pueda haber una muy buena idea, no se puede hacer. Y como dice el dicho, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, pero puede producir un problema. Hoy día estamos sobrepasados por una urgencia que es la seguridad. Esto puede sonar un cliché, pero hoy día nuestra sociedad vive con miedo. Y el miedo paraliza. O sea, la lógica, por así decirlo, del loto, la lógica de la suerte, que si saliste sorteado te vayas al colegio, si no, sonaste. Niños que tenían buenos desempeños no quedan. Sean todos muy bienvenidos a Organizaciones del Mañana, un podcast del canal Talentópolis. En este episodio estaremos conversando con el diputado de la República de Chile, don Agustín Romero Leiva, abogado de la Universidad Gabriela Mistral, con un posgrado en Derecho del Medio Ambiente y Mercado de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Además, es experto en el mundo del empleo. El día de hoy vamos a preguntarle cómo los gobiernos trabajan para crear las regulaciones que van a definir el mundo del mañana y cuál es su implicancia en la dimensión de lo laboral. Comenzamos. A ver, en nuestra visión, nosotros creemos que el Estado tiene que ser colaborador de la iniciativa privada, tiene que estar en apoyo de los ciudadanos. Por eso nosotros creemos en un Estado subsidiario, un Estado que en el fondo entre cuando o el privado no puede o no quiere también, digamos. ¿Ah? Y donde también falta Estado para proteger a los ciudadanos. Y en ese sentido las leyes tienen que propender al fin último, que es en el fondo producir bienestar, regular nuestras relaciones, pero en definitiva la cancha, los que juegan, por así decirlo, en la cancha, es de las personas. Para mí las regulaciones deberían ser mínimas, en el sentido de que hay un rayado de cancha más o menos clarito, pero no puedo estar metiéndome permanentemente en que los jugadores se pueden mover un poquito acá para allá. Eso en realidad, claro, es parte a lo mejor de ciertas reglas del juego, pero en definitiva si tú impides que un partido se desarrolle en forma normal, vamos a perder la genialidad de lo que hemos visto en los Maradona, en los Pelé, que muchas veces son muchos emprendedores que con una idea genial han cambiado al mundo. Quizás tú dices que si el Estado se mete en el detalle, en aquello específico propio del movimiento libre de las personas, afecta también a la creatividad, afecta a la capacidad de innovar o hacer cosas nuevas, si es que estamos regulados no en lo macro, sino que en el detalle. Eso puede como impedir o frenar ese motor emprendedor, de algún modo. Claro, lo que a mí me pasa es que muchas veces, y tenemos ejemplos en nuestro país en la historia, es que hemos creído que es la ley la que fue ser capaz de modificar las realidades. Y yo creo que eso hay algo de cierto, pero solamente para producir efectos negativos, no para efectos positivos. La creatividad no se produce con más regulación. De hecho, se encuentra demostrado que en sociedades más libres el emprendimiento y la creación fluye, versus sociedades que son mucho más restrictivas. Los grandes desarrollos, por ejemplo, en redes sociales y todo, se produjeron en Estados Unidos, no se produjeron en Europa, y en Europa hay bastante regulación de cosas. Las grandes tecnologías, los grandes desarrollos de cosas novedosas que han cambiado el mundo se han producido en Estados Unidos, que es una sociedad mucho más libre y menos regulada que a lo mejor que Europa. Existiendo también, como digo, un muy buen desarrollo dentro de los países europeos, también por su historia, su antigüedad, su propio desarrollo. Pero la experiencia ha mostrado eso. Y Chile también es un ejemplo de eso. Chile se desarrolló mucho más cuando durante el gobierno militar se liberalizaron ciertas normas, se dejaron de fijar precios, se permitió que las personas pudieran transar libremente sus bienes y fuera el mercado el que fijara los precios, y también controlando aquellas distorsiones que se producen básicamente cuando hay problemas en el mercado, que son los monopolios y los temas de libre competencia, que no son propios del mercado, son defectos del mercado. Es como que alguien me dijera a mí, ya que estoy en salud, que alguien me dijera a mí, lo normal es que una persona tenga cáncer. No, ese es un problema de la salud. Lo normal es que una persona esté sana, ¿me entiendes? Y por ejemplo, los atentados a la libre competencia, la colusión y todo eso que nos escandaliza como chilenos, eso es una anomalía, es una enfermedad que se produce en el mercado. Y por eso hay que ser tan riguroso de sancionarla y castigarla con mucha fuerza, cuestión que obviamente yo creo que hoy día la legislación está al debe en ese sentido. Antiguamente las leyes, cuando recién partieron, que era un decreto de ley del gobierno militar, se establecía un tipo penal. La primera norma del decreto de ley 211 en el tiempo del presidente Pinochet
era un delito, partía con un tipo penal, el que individual o colectivamente se coludiera, partía así. Hoy día no es de esa manera y lo que lamentablemente nosotros vemos hoy día es que estas anomalías que dañan el emprendimiento, dañan la libertad, se ven como la regla general y algunas personas erradamente han creído que la única manera de corregirlo es cambiarlo todo este modelo. Y eso no es así. De acuerdo, y en ese sentido la regulación, fuera de que viene a fiscalizar, o sea, el Estado debería ser fiscalizador y hacer que se cumpla la ley como lo que es el mandato del Poder Ejecutivo, de alguna manera. Pero también necesitamos que esas normativas, que esas leyes sean buenas. Y ahí es donde viene la parte del Poder Legislativo, que es quien hace las leyes, quien propone, quien, aun cuando no tenga iniciativa, pero en algunos casos sí, por supuesto, también tiene iniciativa, pero proponer esas nuevas normativas que deben ir acorde con los tiempos. Porque la sociedad, la humanidad, vamos a decir, y todo el mundo va cambiando, y hoy más que nunca, creo yo al menos, estos cambios se han acelerado de una manera tan vertiginosa, tan precipitada, con una curva de una exponencialidad tan impactante, vamos a decir, que realmente muchas veces la norma no tan solo se queda atrás, sino que empieza a quedarse obsoleta, y eso pudiera hacer que un país entero, una sociedad, no tan solo se quede estancado, sino que comience a retroceder. O sea, yo creo que aquí es muy importante que el parlamentario, que es nuestra función como legislador, además de ser fiscalizador, tiene que estar en contacto con sus comunas, con su distrito, con la realidad que ocurre. Es un fenómeno que también ocurre dentro del Congreso, que muchas veces tú, por el lugar donde te encuentres, porque el Congreso está en Valparaíso, tú, como por así decirlo, tú llegas al estacionamiento, te bajás, te subes al ascensor, llegas a la sala y después salís de noche y te fuiste para la casa. Entonces, la posibilidad de que tú te empieces a desconectar de lo que pasa en el mundo es altísimo. O sea, yo no sé si afuera está lloviendo, no tengo idea si hace frío o hace calor, porque está todo climatizado. Pero por eso es muy importante el tiempo que nos damos los parlamentarios para ir a nuestros distritos. Por eso a mí me duele mucho cuando la gente dice, oye, pero si ustedes trabajan 3 veces a la semana y 3 semanas. No, trabajamos de lunes a domingo. Porque un buen parlamentario el día jueves tiene que salir, el día viernes tiene que venir a este programa a conversar, el día sábado tiene que ir a otro lado. Y yo soy mucho de ir a las familias, ir a los lugares y entrar a las casas, porque en esos lugares yo puedo ver la realidad, me doy cuenta cuántas piezas tienen, cómo le pido siempre el baño. No cuenten mucho mis técnicas, claro. Pero pido el baño para ver cómo están los baños. Me voy mirando cómo vive la gente, qué es lo que tienen en adorno, cuál es la importancia que le da a la familia. Esa observación para mí es fundamental. Y un tema que también de responsabilidad. Yo siempre digo, los parlamentarios somos empleados de los vecinos, somos empleados de los chilenos. Y lo conversaba hace un ratito. Yo tengo un contrato de plazo fijo que dura 4 años, que es el mandato de un diputado. El de año 4 vamos a ver si mi empleador, que son los vecinos de mi distrito del 8, finalmente me van a querer recontratar o no. Claro. Pero es muy importante, además de tener ese contacto y entender cuál es tu misión como parlamentario, es que tienes que conocer la realidad. Por ejemplo, yo siempre les pongo un ejemplo a mis vecinos y le digo, si por ejemplo alguien se quema una casa, que nosotros tenemos ese típico mal de que ocurre un hecho, ley para el hecho. Entonces se quema una casa producto de una construcción irregular y de repente a un parlamentario se le ocurre la buena idea de decir, ¿sabéis que vamos a hacer una ley en que si las casas no tienen un certificado de los bomberos, por ejemplo, vamos a demoler todas las construcciones irregulares? Bueno, yo les pido que se vayan a dar la vuelta por mi distrito, mis comunas, y tendría que demoler casi la mitad de las casas, porque muchas han construido irregularmente, son chicas, han hecho construcciones para poder albergar a más personas, especialmente en una realidad actual donde el acceso a la vivienda es complicadísimo, donde los comités de vivienda tienen que esperar entre 7, 10, 13 años para tener una casa. Entonces, ahí está la experiencia del parlamentario en que sin perjuicio que pueda haber una muy buena idea, que no se puede hacer. Y como dice el dicho, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, pero puedes producir un problema. Hoy día veo que hay normativas que se están incorporando a Chile que pueden tener una muy buena inspiración, especialmente en materia medioambiental, pero que están frenando peligrosamente las oportunidades y el desarrollo de muchos chilenos que necesitan trabajo, que ven en grandes proyectos las oportunidades para desarrollar a sus localidades, pero que, por ejemplo, hoy día por un tema ideológico, por ver las cosas de una manera distinta, están comprometiendo el desarrollo de este país, cuestión que a mí me parece tremendamente peligrosa.
Correcto, y este desafío también de lidiar un poco con la realidad, del conectarse con el territorio. Y como dice usted, bueno, es la ciudadanía la que va a decidir, es el gran jefe finalmente de continuar o no. Pero en ese trabajo parlamentario de conectarse con la realidad, de detectar necesidades, de saber qué es lo que está requiriendo también la población, la gente, para precisamente ofrecerle mayor bienestar, para que nos podamos desarrollar. Y ahí es donde se produce esto que decías tú justamente, de que las regulaciones a veces están frenando. Y a veces, ¿qué deberíamos hacer, de acuerdo a su mirada, diputado, para que podamos de alguna manera conciliar de manera equilibrada esta necesidad de progresar, de generar inversión, pero a la vez también de cuidar el no afectar cosas que después a lo mejor vienen los arrepentimientos décadas más tarde? Ya lo hemos visto en el desarrollo de la civilización después de la revolución industrial, nos hemos desarrollado más que nunca, estamos de acuerdo, pero también han habido impactos que después cuesta revertir. ¿Cómo ves tú eso? El equilibrio. Yo creo que tiene que haber dentro de aquella parte de ser un Estado que proteja, un Estado que también proteja relaciones más débiles y por lo tanto los temas laborales, los temas de protección de accidentes del trabajo, incluso también ciertas normas ambientales, porque tampoco se trata de que nos contaminemos y nos muramos, pero hay que tener un justo equilibrio. Y ahí a mí me gusta mucho más la menor regulación, pero la alta sanción al que no se sale del marco. ¿Ya? En Estados Unidos así. O sea, usted es responsable, es libre, pero aténgase a las consecuencias, claro, si hace tal o cual. O sea, en Estados Unidos el que maneja curado sabe perfectamente que va a tener un problema gravísimo. Gravísimo, o sea, no de por vida. Claro, y lo mismo que el que no paga los impuestos también le va a llegar duro. Y obviamente que aquella persona que venda cosas que no corresponden en locales que tenían, que él declaró que iba a hacer una cosa distinta, también va a tener sanción. Entonces, lo que ocurre acá en Chile es que además de ponerte trabas para entrar, las sanciones después no son tan grandes. O sea, cuesta en ese sentido lograr entender que la relación virtuosa se produce al revés, en que tú dejes fluir el emprendimiento, dejes que se produzca el hecho, y después posteriormente tienes que fiscalizar, porque ahí está en realidad el rol principal que también tiene que tener el Estado. O sea, cuando yo escucho de repente a la izquierda que dicen, nosotros queremos hacernos cargo de la administración de los fondos de pensiones, nosotros queremos hacernos cargo del sistema de salud en su conjunto, a ver, está bien, o sea, den buena salud, pero por ejemplo, yo prefiero 1000 veces que usted se dedique a fiscalizar al que roba, se dedica a arreglar los pavimentos que están mal hechos, y que si usted contrató una empresa, por lo menos póngale una multa. ¿Te fijas? Yo prefiero 1000 veces que usted fiscalice lo que se hace mal, fiscalice, en definitiva, todas aquellas contravenciones a normas que nos puedan dañar, pero no me diga a mí que usted va a emprender mejor. No se meta usted en los temas que en realidad los privados o las personas, más que hablar de los privados, porque uno siempre cuando habla de los privados la gente siente como que está hablando del gran empresario. No, las personas saben decidir mejor lo que necesitan y asignarle los recursos que ellos necesitan. Es una ley de la economía, pero que es básica. Y el Estado es el peor asignador de recursos y el peor fijador de prioridades. Entonces, yo en eso me gusta un modelo que en el fondo le entregue esa libertad al preso. Por eso cuando nosotros decimos los republicanos, estamos luchando por la libertad, es precisamente para que cada uno de ustedes, sean los que deciden dónde invierten, dónde gastan sus recursos y qué prioridades quieren satisfacer. Y en ese sentido, pensando en dónde hay que invertir, dónde el Estado debe poner los recursos, dónde de algún modo tiene que ser más eficiente, desde su actual posición en la Comisión de Hacienda, ¿cuáles crees que son esos desafíos precisamente de Hacienda, o qué regulaciones deberíamos, no sé si incorporar, mejorar tal vez, o cambiar, o quizás algunas eliminar, para precisamente darle un impulso a la necesidad que tenemos también como país, como sociedad, frente a tantos cambios tecnológicos donde el futuro ya no es mañana, sino que comenzó hoy día mismo? A ver, yo creo que la formación del capital humano es fundamental, pero hoy día estamos sobrepasados por una urgencia que es la seguridad. O sea, esto puede sonar un cliché, pero hoy día nuestra sociedad vive con miedo, y el miedo paraliza.
O sea, una sociedad que hoy día encuentra razonable que tengas que encerrarte en tu casa, lo que ocurre en mi distrito a las 6 de la tarde, en invierno y a lo mejor a las 7 por el cambio de hora en verano, pero que las calles estén enrejadas, que las casas estén enrejadas, que la gente tenga cámaras en sus propias casas, que tenga que finalmente tener terror de que sus hijos lleguen tarde. Eso es una sociedad paralizada y esto es lo que está pasando en Chile. ¿Ya? Afecta la calidad de vida. O sea, te afecta la calidad de vida, te afecta el emprendimiento, afecta todo, porque en definitiva, si tú sabes que a lo mejor teniendo la posibilidad de emprender, vas a abrir un negocio y te lo van a robar o te van a asaltar o te pueden matar, evidentemente que al final todas estas cosas empiezan a paralizarse. A mí me ha tocado pasar por mi distrito por calles con rejas, no es que ya un pasaje, un condominio, no, calles con rejas. La calle completa. La calle completa, ¿te fijas? Entonces, y así no se puede vivir. Las plazas de Subá, eso así no se puede vivir. O sea, ¿qué sacamos? Yo muchas veces criticaba en algunas comunas, en las elecciones pasadas, bueno, ¿qué sacáis con inaugurar una plaza si nadie la puede usar? Porque finalmente va a llegar un narcotraficante y va a estar ahí. Entonces, el Estado tiene una misión ahora fundamental que es entregarnos paz. Y para entregar paz y seguridad, nosotros tenemos que, primero, como sociedad, además de hacerle ese mandato, necesitamos un Estado que aquí actúe fuerte y con decisión, más allá de su ideología, más allá de las conveniencias políticas y los cálculos políticos. Es decisión y la gente lo pide. Entonces, hoy día tenemos ese gran problema. El segundo problema también es la salud, que lamentablemente para el gobierno que actualmente tenemos, la salud, si bien es una preocupación, yo veo que no es una ocupación. Porque si fuera una ocupación no podríamos tener cifras tan aterradoras de gente en listas de espera, que en gran parte son de consultas. O sea, tú te podrías imaginar que hay personas... no de cirugía. O sea, hay personas que le han dicho que han ido al médico, al consultorio, a un lado, y le han dicho usted tiene que ir al gastroenterólogo, por ejemplo. Y no van. O sea, y no tienen, y no los llaman, hora. Y no hay hora. O usted tiene que hacerse tal examen. Mira, me ha pasado en el distrito 1000 veces, además de que no es mito para nada, y es verdad que a gente la llaman cuando ya se murió, que eso no es mito, eso es verdad. Y eso es terrible. Me ha tocado gente que me dice que, claro, me llama el doctor para la interconsulta, llego y me dice que cuando se hizo los exámenes, no sé, como 6 meses, ya tiene que hacérselos de nuevo, vuelva de nuevo. Pero imagínate lo que significa la desesperación de ese chileno que necesita el apoyo del Estado, que además probablemente es de bajos recursos, que el 19% de todos sus ingresos lo gasta en consumo y se lo entrega o sea, el 100% de sus ingresos, se lo gasta en consumo y el 19% se lo entrega al Estado. Hay un candidato a concejal nuestro en el sur que decía, mira, de estas 10 marraquetas, 2 se la come el Estado. Esas 2 marraquetas que se la come, no se la come él, pero parece que tampoco se la come de ninguna otra forma. No le retribuyen esas 2 marraquetas. Y eso es lo que a mí de repente como que me produce una impotencia y una rabia. Como que da una frustración porque dice, bueno, ¿cómo vamos a destinar los recursos en forma adecuada? Y por eso Hacienda, te preguntaba por Hacienda, porque de algún modo es el que tiene la billetera de este gran ente que es el Estado, que tiene que ir ahí donde la ciudadanía lo requiere, ahí donde la gente está clamando por poder prosperar y progresar. Y tú decías entonces que si no atendemos la seguridad, en primer lugar difícilmente vamos a tener paz, y si no tenemos paz no vamos a poder emprender, y bueno, y la salud. Pero entonces, ¿es un asunto de prioridades o es un asunto también que nos faltan los recursos o los recursos existentes se están administrando mal? No, yo soy convencido que los recursos existentes se están administrando mal. O sea, cuando tú tienes un gobierno que lo que te dice como gran reivindicación es terminar, por ejemplo, con el crédito convencional del Estado de personas que accedieron a la educación superior para su beneficio, ¿ya? Que ganan su propio sueldo, a mí me van a perdonar, pero eso a mí no me parece justo. A mí lo que me parece justo es que a la primera infancia tú le pongas esa misma plata para que tengamos niños que tomen desayuno, niños que aprendan, niños que entiendan lo que leen, niños que en definitiva sepan matemáticas, niños que finalmente salgan con un conocimiento científico, lógico o incluso humanista, niños que te empiecen a preparar para el futuro, porque lo que veo yo en mi distrito con mucha preocupación es que nosotros no estamos preparados para la sociedad que viene en el mañana. O sea, hoy día, para que la gente entienda, todo este tema de la robótica, todo este tema de la inteligencia artificial o del reemplazo del hombre por máquinas, lo estamos viendo hoy día en nuestras propias narices. Cuando tú ves hoy día que existe en un supermercado una caja que se paga sola, hay una cajera que dejó de tener trabajo.
Cuando no nos dimos cuenta, cuando ya no nos pesaban el pan tal vez en algún supermercado, o cuando ya nadie te pesaba la fruta. Bueno, esos eran trabajos de personas. Yo recientemente... Autoservicio. O sea, mira, yo fui a una planta, ahora procesadora de cereza, y vi una máquina que hacía todo el control de calidad que antiguamente lo hacían mujeres. Y esas mujeres ya no tienen ese trabajo. Una máquina así como que saca fotos. Una máquina que saca 38 fotos por segundo a cada cereza. Ve todos los defectos, el color, el tamaño, el calibre, todo. Y la va separando. Y ve las que tienen palito y las que no tienen palito. Y las que tienen palito juntos, separa el palito. O sea, hace toda la pega. Y ese era un trabajo que antes hacía. Pero yendo al ejemplo claro, o sea, que te ocurre día a día. Antiguamente en los malls del centro, en cualquier lado, había una persona que te cobraba el estacionamiento. Hoy día hay una máquina que tú metes la plata. Claro. Antiguamente había una señora que te vendía el café en algún centro. Hoy día hay una máquina que se llama, no sé, X, que tú metes y te da el café. O te da una bebida. Entonces, no es que el reemplazo del hombre por máquinas venga en el siglo 3000 ni cuando andemos en naves espaciales por la calle. No. No es lo supersónico. No es lo supersónico, es hoy día. Claro. A mí me tocó, y ya está llegando a Chile esta tecnología que ya reemplaza a los conserjes. Entonces tú tocas y te aparece una pantalla un señor y deja el paquete acá. ¿Cómo entregan hoy día los paquetes, por ejemplo, en los delivery, en los supermercados, de lo que uno compra en alguna tienda, en algún retail? Máquina, y aparece con un código QR, tú vas en tu celular. En el celular tenés todo, tenés el banco, tienes películas, tienes todo. Entonces, hoy día el reemplazo de la mano de obra humana está pasando ahora. Y ¿qué estamos viendo? Que los niños, particularmente en mi distrito, en Pudahuel, en Maipú, yo represento esa comuna, Quilicura, represento a Lampa, a Tiltil, a Cerrilla, Estación Central, a Maipú y Colina. Esos los niños que se educan, que están en la educación pública, ¿cómo están siendo preparados para el futuro? ¿Saben idioma? ¿Tienen pensamiento lógico? ¿Se les permite emprender? Mira, hay una cosa que a mí me tiene absolutamente consternado. Nosotros fuimos la única bancada que votó en contra de la ley de cumplimiento tributario, bajo, obviamente, los emplazamientos que nosotros queríamos, que estamos a favor de la elusión, que no queríamos perseguir a los grandes poderes que eluden impuestos. Bueno, resulta hoy día que ¿quiénes son los que están reclamando todo este tema famoso de las transacciones que se hacen a los bancos? En puras personas emprendedoras que venden sus cosas por Facebook, la gente de la feria. O sea, no están persiguiendo a los grandes empresarios. No. Están persiguiendo a muchas personas que además tuvieron que ser reemplazadas por máquinas que posiblemente hacían la pega que te estoy diciendo, o en la planta procesadora, o en el supermercado, que ahora tienen que vender mermelada, o que venden alguna cosa que ellos compran para revender, y que en definitiva estas personas encontraron ese camino, se hacen sus lucas, pero hoy día, ¿a quién va a ir impuestos internos? No, impuestos internos no va a ir al gran empresario, no va a ir a los grandes grupos económicos. Está esperando que las personas tengan más de 50 transferencias, más de tanto, para pegarle la llamadita y preguntarle, oiga, ¿y esto? Tiene que iniciar actividades, tiene que venir para acá, tiene que pedir permiso, el pan de Pascua no lo pueden dar así. Bueno, y ese es el Estado, es el Estado que te colabora, es el Estado emprendedor, es el Estado que le permite a la gente trabajar. Yo no sé, yo creo que no, ese no es el Estado que nosotros queremos. Nosotros queremos un Estado que te acompañe, y ojalá que la persona que, por ejemplo, te digo hoy día, que está bajo esa situación de cumplimiento, yo no quiero que sea informal. Por el contrario, cuando fue la pandemia, estas personas nadie sabía cuánto ganaban y fue un desastre. Pero hoy día, ¿cuál es el incentivo a formalizarse? El incentivo a formalizarte es que te van a pedir que si tú haces pan de Pascua tengáis no sé qué cuestión, que si tú haces esto tengáis el baño no sé en qué lado, que si vais a usar un califón tengáis el califón de este porte. Mira, a mí me tocó conocer una emprendedora en Maipú, que la señora vendía completos, hamburguesas y todo. El local que tenía es espectacular. Compró el auto, tenía, no sé, la lavadora que quería, el servicio de salud, tenía la cocina, la campana, el extractor, el filtro, todo. Pero resulta que se le puso un inmigrante al lado que vendía el mismo completo, al mismo precio, y no paga ni la patente, ni los impuestos, ni el IVA, ni nada. En cambio, esta señora que entregaba boleta, que pagaba la patente, que la venían a fiscalizar de sanidad, bueno, esa persona sufre eso. Entonces me dice, ¿sabes que yo ya no sé qué hacer? Prefiero 1000 veces a lo mejor, chao, o cierro o vendo la mala. Claro, como que de algún modo no hay incentivos, no se está poniendo el ojo, el Estado no está regulando precisamente que existe esa competencia y no esa competencia desleal, sino que además los incentivos. Y ahí están las malas leyes. Porque en el fondo, si tú, por ejemplo, a esta persona le pides, me regularizo, ningún problema, pero voy a ir a cerrar a todos los irregulares,
A mí me parece que, oye, ya, tengo una garantía de que al menos me protegen para que mi producto, que está regularizado, con patente, con impuestos, con todo, me van a proteger. Pero no pasa así. O sea, hoy día, el hecho de que te vayas a una municipalidad y te den un permiso es para que te pongáis en la mira de la fiscalización. No para ayudarte, sino que para multarte. Y el que está al lado mejor callado, ese anda. Entonces, ese es el tema que hoy día, por ejemplo, vemos que existen normas que tú me puedes decir, oye, pero estas ayudan, hay normas que te pueden ayudar, pero hay muchas normas que hoy día lo único que hacen es complicarle la vida a las personas. Quizás no tan solo complicarlas, sino que además desincentivan al querer avanzar, el querer estar formalizado, el querer realmente producir con todas las de la ley y como corresponde, que además también la informalidad, como bien decía usted, diputado, no tan solo no es buena, sino que hace que precisamente el Estado se debilite y prospere también la corrupción, también, vamos a decirlo. Claro, pero más que debilitar al Estado, cuando tú tienes informalidad, hay mucha gente que sale del radar de los beneficios, ¿ya? Y tú no sabes cuántos son realmente sus ingresos, en qué condiciones viven, ¿te fijas? Entonces, si tú también tienes, por así decirlo, en el radar a cuántas personas trabajan en determinados lugares, también cuando tienes problemas puedes colaborar con ellos. O sea, la pandemia demostró que muchas personas quedaron de la noche a la mañana con 0 pesos. Claro. Y el Estado tuvo que salir ahí con una medida que fue como de emergencia, media parche, ahora la podemos criticar, pero en su minuto nadie sabía que era el famoso IFE. Claro. Entonces uno decía, a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo solucionamos ese tema? Porque mucha gente no sabíamos cómo vivía, en qué condiciones vivía, y eso nos demostró que estábamos vulnerables en una parte que es fundamental de la seguridad social, del acompañamiento que tiene que tener el Estado en colaboración y muy en función de lo que nosotros creemos como rol subsidiario. Pero, cuando este Estado solamente tiene una sola visión, que es la de la fiscalización, lo punitivo, lo frenar, no, es que esto no se puede, yo creo que perdemos oportunidad y el talento que existe en Chile desde hace mucho tiempo se pierde. Nosotros tenemos grandes talentos y además tenemos grandes ventajas desde el punto de vista ambiental, nuestra agricultura, todo lo que el presidente de la República le gusta contar que es maravilloso Chile, sí, pero cuando el empresario o el inversionista extranjero llega a Chile y solamente tiene que ver todo lo que tiene que hacer o le cuenta a algún amigo de todo lo que se ha demorado en Chile para poder poner cualquier cosa, dice, ¿sabes qué? Mejor ¿dónde me voy? Al lado. Al lado. Claro, y esto de motivar, voy a decir incentivar a que las personas puedan llevar a la práctica una actividad que sea productiva, sobre todo cuando estamos hablando de un contexto de transformación. Porque la automatización trae, por supuesto, un reemplazo, como decías tú, el reemplazo del trabajador. Y eso ser reemplazado no es que se muera o se acaba la función como estaba, pero de algún modo para poder transformarse, porque las sociedades avanzan en la medida en que nos vayamos adaptando y transformando, hay que darle, como decía usted, las herramientas, la educación, atender a los niños en la primera infancia, poner los recursos donde sea. Y aquel que empieza a emprender, que empieza con actividad, hay que no tan solo no molestarlo, algún modo hay que felicitarlo, ayudarlo, empujarlo para que esto se acelere. Pero dentro de esos desafíos y retos, ¿qué crees tú que hay en cuanto a oportunidades nuevas que puede estar trayendo también el hecho de que se automaticen los procesos y el hecho que yo quiero ser optimista de pensar de que vamos a poder transformarnos, pero hay que actuar ahora ya. Hay que quizás poner legislaciones, normas, iniciativas que realmente propendan a ese impulso. Desde esa posición en Hacienda o en la Comisión de Salud, ¿qué iniciativas cree usted, diputado, que no tan solo usted estaría dispuesto a impulsar, a empujar, sino a apoyar y que hacen falta hoy día para poder... estoy muy de acuerdo con usted que hay que... Qué terrible, hay que salir de todo ese pesar de bloqueo, casi te diría yo. Yo creo que hay que trabajar con ciertas cuotas de realismo, ¿ya? Y yo siento que en este minuto el Poder Ejecutivo, que tiene la mayor cantidad de atribuciones para poder sacar adelante una agenda de emprendimiento, una agenda para así decirlo, inversión,
incluso pro salud, pro educación, no lo hace. O sea, ellos tienen una visión hoy día mucho más restrictiva de lo que es la libertad. Ellos creen que, por ejemplo, el Estado va a poder dar más servicios en la medida que yo le ponga más impuestos a las personas. Claro. Entonces, yo digo, claro, a mí me gusta la idea de que las personas paguen los impuestos que correspondan, pero a mí me gustaría que la torta la agrandáramos de manera tal de que la proporción y el porcentaje que hoy día estamos cobrando sea mayor. Ellos no, pues yo le importa un comino que la torta sea chica, pero sea con el 50%. Yo siempre digo, prefiero entre el 50% de 100. ¿No es cierto? Y el 10% de 1000, me quedo con el 10% de 1000. Total. ¿Me fijas? Entonces, tenemos una visión muy distinta a eso. Ahora, O sea, apostar al crecimiento, necesitamos crecer de todas maneras, o sea, más, y para eso hay que incentivarlo. o sea, yo te digo que no hay, mira, yo creo que el crecimiento económico, el tema del empleo, es mucho mejor que pagar IFES, que pagar sueldos mínimos. Nosotros vimos, por ejemplo, experiencias comprobadas en Chile mismo hace poco tiempo, cuando fue el terremoto y que se generó un boom en la construcción y se generó un boom también en la minería, donde costaba encontrar mano de obra, por ejemplo, maestros, gente que quisiera que trabajara en obras menores, porque o estaban en la reconstrucción o estaban en la minería. Y eso, obviamente, ¿qué hacía? Que las personas que trabajaban acá y que realizaban una labor de instalación de un califón, todo, estamos hablando, no quiero hablar, aquí no vamos a hablar de gerente, acá vamos a hablar de la realidad que me toca ver en mi distrito, ganaron plata y tenían un buen pasar. Les permitió viajar. Muchas personas que yo estoy en mi distrito muy sencilla me dicen, no, nosotros hemos viajado, hemos podido salir, con mi hijo nos organizamos y pudimos ir de vacaciones, podemos ir a Mendoza, hemos ido a Brasil, o sea, mira qué interesante, tú ves la foto, y hay gente que lo logra hacer. Pero hoy día en una economía donde tú no creces, obviamente que las personas que hacen, cuidan la pega que tienen, y lo peor de todo es que vemos que hay políticas que no van en ese lado. Cuando vemos, por ejemplo, que las cifras del comercio son bajas y tenemos un grupo que está pidiendo cerrar los comercios a las 7 de la tarde y los mismos usuarios en distintas entrevistas dicen, sí, pero es que yo salgo a las 7 y ¿a qué hora voy a comprar? Claro. Entonces tú decís, pero espérate, ¿quieres perder tu trabajo? Porque lo que está pasando es que en definitiva hay supermercados en Estados Unidos que funcionan 24/7, donde tú compras los productos, te los llevas para la casa y te descuentan automáticamente la tarjeta de crédito. Entonces la pregunta es, en esos supermercados, ¿hay 40 horas? ¿Hay paridad? ¿Hay sindicato? No, pues no hay nada de esas cosas. No hay ley Carín, ni el protocolo acá, ni accidente del trabajo tampoco. No, pues, porque funciona en forma automática. Entonces, hay normas que veo que está haciendo este gobierno que están acelerando, en el fondo, desenfrenadamente, o están invitando a las empresas a automatizar. Cuando salió la ley de las 40 horas, nosotros nos opusimos, porque dijimos que Chile tiene una crisis de productividad muy grande. Y en consecuencia, lo que nosotros esperábamos es que aquellas empresas que voluntariamente quieran someterse al tema de las 40 horas lo hagan. Y enhorabuena, pero porque ellos han hecho un estudio adentro de su propio y han llegado a ciertos acuerdos dentro de sus propios trabajadores y que han dicho, ok, nosotros vamos a trabajar, pero hay algo a cambio. Pero esto que sea automático, 1 hora menos, por ejemplo, volviendo a esta planta, me decían, bueno, no sé qué vamos a hacer con las 40 horas. Bueno, obviamente que el gerente de desarrollo ya sabe qué hacer con esas 40 horas. Pues. Ya sabe que ya el camión se va a tener que descargar solo. Ya sabe que probablemente la calibración y el peso de los bins que van a traer la fruta lo va a tener que pesar una cuestión automática. Y van a pasar por una cinta, se van a separar. Y bueno, 40 horas, bueno, váyanse 24 horas para su casa si quieren, pero no van a poder trabajar más. Esas mismas personas que están hoy día trabajando finalmente van a ver turnos mucho más chicos. Entonces, hay ciertas políticas que aceleran los procesos. Y yo lo que creo es que, si bien es cierto, si quisiéramos acelerar este proceso, tenemos que estar preparados para el reemplazo, tenemos que estar preparados para el camino que viene. Y yo no sé si las autoridades tengan claro, yo te digo, honestamente, yo tampoco tengo muy claro qué se puede hacer en ese sentido. Pero lo que sí debo ser muy honesto es que hoy día siento que estamos acelerando esos procesos sin que estemos preparados para poder ofrecer un cambio y una alternativa. Y a mí, la verdad de las cosas es que me preocupa mucho, especialmente en mi distrito, donde los jóvenes, la mayor cantidad de gente, se está preparando para un mercado laboral que no va a ser el mercado laboral que ellos van a estar capacitados para trabajar. Porque ahí en ese mercado laboral ya van a haber sido reemplazados. De acuerdo, quizás muchos jóvenes y algunos de los profesionales que recientemente han salido han terminado de estudiar sus carreras, se están encontrando con un mercado laboral
para el cual no fueron preparados, con conocimientos y una gran cantidad de materias que están siendo difíciles de aplicar porque vimos cómo esto se está transformando. Ahora, la transformación es inherente al avance y al progreso de la sociedad y el transformarse, el ir adaptándose, lo que va cambiando a veces es la velocidad. Usted decía, con normativas malas se aceleran procesos, se apuran, o sea, vamos a tener el camión automático, esto sin mediar quizás una transición que sea como algo más suave, vamos a decir, como el soft landing que dice, donde la transformación la vamos construyendo y transitando todos en la medida de lo posible. Pero cuando es precipitado, acelerado, bueno, muchas cosas también se van a transformar y muchas profesiones también. Hoy día tenemos los smart contracts, usted que es abogado, donde ya ciertas herramientas de la inteligencia artificial te pueden construir y elaborar contratos donde las horas profesionales que tenían los abogados también están siendo desafiadas. Entonces, ¿cuáles cree usted que serían las herramientas en la formación o en la educación, desde una mirada también desde lo legislativo, que deberían contribuir a que esa ciudadanía, que esa población esté mejor preparada para transformaciones que tal vez van a ser inevitables? A mí mira, respecto a lo que tú dices, a mí me gustaría que el gobierno dejara de hablar de temas como, por ejemplo, la democratización de la sala de clases, la inclusión de no sé qué cosa más, la perspectiva de género en la entrega de información, no sé, pues las matemáticas. O sea, hoy día cuando vemos que nuestro gobierno, que debiera estar mirando estos cambios y debiera estar tratando de privilegiar el mérito, de que debiera estar privilegiando también la instrucción y la calidad en la instrucción, el uso de tecnologías y la manera en que cómo se relacionan nuestros niños con las herramientas tecnológicas que hay, de una manera sana, no enfermiza, como vemos hoy día, niños que están pegados a las pantallas, que lo usan solamente como para poder desviarse de una realidad que no los acompaña, ¿ya? En vez, no hay una enseñanza que, por así decirlo, que les permita familiarizarse con la inteligencia artificial de una manera, te vuelvo a decir, también sana, de una manera que te complemente, que te ayude. Obviamente que yo veo que no se puede avanzar. Y por eso cuando tú me dices, bueno, se aceleran procesos, claro, y también se abandonan. Se abandona a parte de la sociedad. Y por eso los republicanos estamos muy preocupados de lo que vemos nosotros en el devenir, particularmente de esta postura ideológica del gobierno que nos gobierna hoy día. ¿Ya? Nosotros creemos firmemente que tenemos que devolverle la autoridad de la sala de clase al profesor. ¿Ya? Tenemos que devolverle al director, tenemos que a los malos alumnos, a lo mejor no te digo no castigarlos, ni mucho menos, pero tenemos que también trabajar por el buen alumno. Hoy día los buenos alumnos, ¿qué pasa con ellos? Cuando vemos, por ejemplo, niños que en todos estos años, en estos procesos de selección, que se han entregado no al mérito, sino que a una tómbola, a la suerte. O sea, la lógica, por así decirlo, del loto, se fue a la educación. Perdón que sea tan a lo mejor tan caricaturesco en este tema, pero para que se entienda, o sea, la lógica de la suerte, que si saliste sorteado te vayas al colegio, y si no, sonaste. Niños que tenían buenos desempeños no quedan. Entonces, ahí, a nuestro juicio, es donde hay un tremendo problema. Y lo segundo es que el Estado debe asumir también un rol importante en que pueda entregar un contenido de calidad. Ya basta de enseñar la perspectiva de género, cómo nos vamos a relacionar con las minorías sexuales. El respeto al ser humano es inherente a los republicanos. Para nosotros el respeto al ser humano, sea el que sea migrante, chileno, de color, la orientación sexual que quiera, eso a nosotros no importa. Incluso aunque tenga, crea que tiene otro sexo o se considere sea transgénero, no importa, porque la naturaleza humana, la condición humana, nosotros la vamos a defender siempre. El tema es que esa defensa no puede entrar dentro, a nuestro juicio, en la formación, en el desarrollo de los jóvenes y postergar esos contenidos. Hoy día está mucho más empeñado el gobierno en sacar adelante un proyecto de ESI, por ejemplo, que en decir cómo revisamos nuestros currículum. Yo no veo al gobierno aprendiendo matemáticas, que estemos aprendiendo a hacer un prompt para la inteligencia artificial. Por ejemplo, pero por ejemplo tampoco hoy día cuando tú empiezas a revisar las evaluaciones son todas lamentables, especialmente en los colegios públicos. Y la verdad es que yo insisto, no veo responsablemente la preocupación del gobierno en mejorar esas cosas. Y por el contrario, lo que vemos son libros que
comienzan a sexualizar a los niños desde antes. Yo no es que yo sea un puritano para las cosas, porque siempre se trata como de los republicanos, que ustedes están siempre pensando en estas cuestiones. No, lo que pasa es que cuando uno compara los contenidos, cuando compara los libros, uno dice, pero ¿cómo es posible que se privilegie, se le dé un espacio importante a esto y no hay un espacio, por ejemplo, como te digo yo, para relacionarse con la inteligencia artificial? O no hay un espacio para relacionarse bien con la tecnología, con, ¿cómo se llama? Con incluso las mismas plataformas, redes sociales, lo que tú queráis, pero de una manera sana. Porque hoy día el mundo del futuro no es lo que está pasando hoy. Y por otro lado, también vemos que muchos docentes tampoco están interesados en estas carreras porque además son mal pagados. También vemos que al no existir una disciplina dentro de la sala de clases, no hay clases. ¿Te fijas? No hay clases. O sea, en ese sentido hay un abandono que yo preferiría 1000 veces que más que reivindicar eslogan de educación pública, gratuita y de calidad, realmente nos hagamos cargo de la última variable que no la veo en ninguna parte cuando he visto políticas públicas de este gobierno, que es la calidad. Ni la calidad en el servicio público, ni la calidad en la salud, que también va aparejado con la oportunidad, y tampoco la calidad en la educación. Entonces, en ese sentido, hay una falla del Estado. Y yo creo que el gobierno que venga va a tener que hacerse cargo precisamente de eso, de la calidad, de qué es lo que le estamos entregando a nuestros ciudadanos. Correcto, diputado. Y bueno, un desafío o la cantidad de desafíos que tenemos como sociedad, como país, son enormes, sin duda. Y de ahí que es tan importante también que quienes están enseñando a nuestros niños, los docentes, los maestros, también deban estar actualizados y deban también, de algún modo, evaluar los aprendizajes de los niños y evaluar cómo estamos entregando los contenidos, porque las metodologías también evolucionan, van cambiando. Como aprenden los niños hoy no es como aprendían a lo mejor hace 100 años. Hoy día, claro, están las pantallas, dices tú, pero no podemos estar en esa situación donde la pantalla solo sea un dispositivo para consumir contenido sin enseñarte a pensar. Entonces, bueno, el futuro está lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Y al menos yo soy un convencido de que a veces hay dolores de parto y más allá del gobierno de turno que haya, una sociedad completa cuando está comprometida en también querer transformarse, eso pasa por un estado cultural y también idiosincrático donde también la gente, todos tengamos ganas de aprender, de conocer, de saber historia, matemáticas, lenguaje, en fin. Y a veces en esta sociedad de consumo no se dan mucho esas instancias, o no para todos, o no porque no tengan la posibilidad, sino que no les interesa. Y ahí comparto plenamente con usted la necesidad de poner los incentivos correctos en los grupos objetivos correctos. Bueno, el tiempo vuela y realmente el tema de la regulación, el tema de poder normar, el poder establecer leyes que finalmente permitan no tan solo conducir de mejor manera, sino que también sancionar a aquellos que se sale de la regla, es un desafío permanente. Y en democracia creo que también el mundo político tiene que hacer el esfuerzo de tirar puentes. Creo yo que Chile se desarrolló de una manera muy potente y muy impulsada cuando estábamos en un momento poniéndonos más de acuerdo. Cuando empezamos a dejar de conversar, de ponernos de acuerdo, quizás nos está tocando verlo y vivirlo de manera más difícil. No sé, diputado, si usted me puede ayudar un poco a redondear en algunas de las ideas que hemos revisado hoy día, sabiendo que bueno, este podcast se trata sobre el futuro del trabajo, sobre esos profesionales, esos jóvenes también que se van a incorporar al mercado laboral, y también los profesionales quizás más senior que están siendo testigos de esta transformación y que quizás están sintiendo que quedan fuera. ¿Cómo podemos, desde la normativa, desde el rol parlamentario en el distrito, dejarles un mensaje a nuestra audiencia que está creciendo cada día para, de algún modo, contribuir a un mejor mundo del trabajo? A ver, yo creo que independientemente de los diagnósticos, que en algunas cosas pueden ser malas, hay otras cosas que son muy buenas. O sea, la esperanza de vida,
el nivel de servicios que tenemos hoy día en todo orden de cosas, en cuanto, por ejemplo, hemos visto que nuestro transporte público ha ido mejorando en cuanto a las máquinas que se utilizan. También hemos tenido más acceso a cosas que antes no teníamos. Incluso las tecnologías, como decimos, las pantallas, le han permitido a muchas personas que no conocían otras partes del mundo familiarizarse también con, por ejemplo, poder viajar, conocer un museo, que a lo mejor lo habrían visto, o ver un castillo, o ver la historia de algún país que a lo mejor no van a poder conocerlo, o existe mucha dificultad que vayan a hacerlo, especialmente además por lo lejos que estamos. Total. Pero mira, yo creo que el futuro puede ser promisorio en la medida en que seamos conscientes de lo que está ocurriendo hoy día. Yo cuando, por ejemplo, yo siempre te comentaba hace un rato, cuando yo escucho que muchas personas hablan del tema de la salud y te dicen, oye, ¿sabéis que la prevención es importante? Bueno, hagamos un plan preventivo, pero de verdad. Hagámosla bien. Hagámosla bien, hagamos un plan preventivo que le permita a las familias, por ejemplo, que el Estado se haga cargo de tu salud en la medida en que tú te hagas todos los chequeos que correspondan. Porque obviamente que nosotros necesitamos un Estado que, vuelvo a decir, nos proteja cuando realmente te pasó algo malo. Pero tú también tienes un deber. En ese sentido, si me decís que tenemos que redondear las cosas, para los republicanos es súper importante estar consciente que además de derechos tenemos deberes en todo ámbito. Un deber hacia el medio ambiente, un deber hacia los demás, un deber hacia nuestras familias, un deber hacia también incluso el Estado, por las contribuciones, pagar impuestos y ese tipo de cosas. No hablo de la contribución, no del impuesto territorial, que a mí me encuentro un impuesto injusto, pero hablo en el fondo de que nosotros tenemos que ser responsables en todo orden de cosas. Es una cuestión que parte por la persona, pero también debe, de alguna manera, de parte del Estado, existir esa, por decirlo, esa reciprocidad. Cuando vemos que el Estado lo único que hace es exigirte, cuando vemos que el Estado lo único que hace es oprimirte, en todo orden de cosas también, en lo económico, en las libertades, claramente se produce un problema y un choque social. Yo siento que durante estos años hemos pasado por muchos problemas difíciles. Siento que la sociedad tomó conciencia y yo creo que hoy día, teniendo conciencia de que pudimos haber sido mejor, de que este camino que ha tomado el país cuando eligió este gobierno no es el que nosotros y que muchos chilenos quieren, yo creo que el desafío que tenemos de aquí en adelante, y lo que veo con buenos ojos, es que nosotros hemos logrado instalar como republicanos una mirada en la persona, una mirada en el uso eficiente de los recursos públicos y entender que son los chilenos, que son las personas, los importantes acá, no los políticos, las personas. Y por eso nuestro esfuerzo está precisamente en que las políticas públicas le lleguen a la gente. José Antonio Kast siempre ha dicho, siempre nos dice, hay como un sedazo del Estado donde se quedan todas estas buenas intenciones y al final a la gente le llega esto. Nosotros queremos cambiar esa ecuación y por eso creo que hay una buena oportunidad para avanzar en el respeto y también en una nueva relación que tenemos que tener entre todos. No quiero decir un nuevo pacto social, pero yo creo que es un reencontrarnos con lo que siempre fuimos, como chilenos, como personas que queremos nuestro país y como personas que queremos libertad para poder desarrollarnos en felicidad en Chile. Muchas gracias, Agustín Romero, diputado de la República. A mí personalmente me ha encantado conversar con usted porque encuentro que tiene una perspectiva donde justamente estamos todos queriendo lo mejor para Chile, para nuestro país, y también, ¿por qué no decirlo? Que esto pueda también expandirse a una región más ampliada, que es la región latinoamericana. Nosotros estamos por generar alcance regional y tenemos culturas similares y podemos colaborarnos en nuestras economías y de algún modo también podemos dar que hablar en el mundo entero. Se vienen tiempos interesantes en los cambios, en todo lo que tiene que ver con el avance de esta sociedad y que sin lugar a dudas yo creo que al igual que usted, yo también quiero que sea para un mejor bienestar de las personas y eso, bueno, es parte de la inspiración del servicio público. Así que gracias nuevamente, Agustín, por estar aquí hoy en Organizaciones del Mañana. Muchísimas gracias, Andrés, y bueno, muy contento de haber participado en Organizaciones del Mañana. Y bueno, vamos a estar atentos ahí para verlo, este programa, y compartirlo con muchas personas, porque vale la pena sentarse un minuto a pensar en lo que viene y además también con una mirada hoy día de lo que estamos haciendo para contribuir a ese mejor mañana.
Excelente, gracias diputado. Y bueno, a todos ustedes también quiero darles las gracias a los que se quedaron hasta el final en este increíble episodio donde no podíamos dejar afuera lo que tiene que ver con la perspectiva del servicio público, la normativa, la regulación, porque también las sociedades se desarrollan en la medida en que su regulación vaya acorde con esos cambios y esos tiempos. Así que si te gustó este episodio, regálanos un like. No olvides comentar, tus comentarios nos interesan, nos ayudan a enriquecer este contenido y nos permiten también desarrollar nuevos temas para los episodios que vienen. Si no te has suscrito a nuestro canal, bueno, ya llegó la hora de hacerlo, así que te invito a hacerlo y no dejes de visitar nuestro sitio web en talentopolis.cl y seguirnos en todas nuestras redes sociales en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Así que sabemos que el futuro del trabajo se construye día a día y el primer día de ese futuro comienza hoy mismo. Así que hasta la próxima. Nos vemos.